Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero popular que es un médico que trabajó en los Andes, la Amazonía y el Océano Pacífico de Ecuador, y que dice saber más por viejo que por diablo. Hoy analizaremos el problema de el espectáculo que dio ayer Donald Trump en su informe a la nación, el informe del Estado de la Nación, que debía presentarlo, como es normal en los Estados Unidos, en enero de cada año. Hoy analizaremos aquello porque este informe del Estado de la Nación fue un talk show, igual que hace Opera, igual que hace Doctor Oz, igual que hace la doctora Polo, es un talk show. Y este talk show montado en un escenario por lo demás importante, que es el Congreso de los Estados Unidos, estuvo lleno de gente, lleno de asambleístas, y era que todos los de la derecha y los partidarios de Donald Trump, después de cada oración, de cada sentencia, se paraban a aplaudir. Y esto duró más allá de 1 hora y media. En fin, pero en el fondo, ¿qué es lo que fue este informe a la nación? Fue un espectáculo similar al que montaba Hitler, que eran espectáculos masivos de masa, en los que la gente manifestaba su euforia, su fanatismo, la locura que fue el nazismo, recordando siempre a ustedes que Donald Trump y su padre fue nazi. Empezó como un migrante, igual que su abuelo, son migrantes alemanes. Pero su padre luego regresó a Alemania en la época en que Alemania empezaba a nacer el nazismo porque estaba golpeado por la Primera Guerra Mundial y el Acuerdo de Versalles le había sometido a duras sanciones económicas y comenzó a nacer esta mentalidad nazista. Y esta mentalidad dogmática, disciplinada, violenta, machista, fue absorbida por el padre de Donald Trump y se lo tradujo en sus hijos, a tal punto que llevó a uno de sus hijos al suicidio, al hijo mayor. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver en este informe, o lo que vimos ayer en este informe, y que ustedes pueden, tengo el vínculo, el link, para que ustedes lo puedan escuchar y ver con la traducción que hizo CNN, de cómo este informe en realidad fue la declaración de la Tercera Guerra Mundial. Y se la declaró la Tercera Guerra Mundial primero a cada una de las potencias económicas. Comenzó la declaración de la Tercera Guerra Mundial con Rusia. ¿Cómo? Ambos países habían firmado un acuerdo en el que se comprometían a que jamás en el futuro convertirían al espacio sideral en escenario de guerra. El día de ayer, Donald Trump señaló que moverá y creará la Fuerza Aeroespacial Rusa, norteamericana, con la finalidad de crear un ejército en el espacio, dotado de todas las armas que estén a su alcance y que puedan desarrollar. Quiere llevar la guerra al espacio. La guerra al espacio significa atacar a otros satélites,
atacar a naves espaciales, bloquear señales de satélites de otras potencias y llevar una carrera espacial que dice que va a ser nuevamente colocar al hombre en la luna y ser los primeros que van a colocar la bandera de un país de la Tierra en Marte. Esta declaración primera de guerra a Rusia, recordemos que el peor error de Putin fue apoyar a Donald Trump, como el peor error de Rafael Correa fue apoyar a Lenin Moreno. Donald Trump ha traicionado a más no poder a Putin, que lo ayudó con sus hackers para robar información de Hillary Clinton, publicarla y que gane las elecciones del 2016. Hoy, Putin debe estarse golpeando la cabeza contra las paredes porque Donald Trump ha sancionado a Rusia por la construcción del oleoducto del Mar Norte que lleva petróleo desde Rusia hasta Alemania. Y con fuertes sanciones, pero no solamente por eso. Ha hecho numerosas sanciones por haber Rusia invadido Ucrania y porque Rusia apoya a Venezuela. Le ha dado y le ha sancionado. Y porque Rusia apoya a Siria. Y porque Rusia apoya a Irán. Le ha sancionado económicamente. Y porque Rusia apoya a Turquía. Esta declaración de guerra fue la primera. La segunda gran declaración de guerra de ayer fue a China. Se enorgullecía de haberle puesto de rodillas a China y obligado a firmar un contrato, un nuevo acuerdo comercial, mediante el cual piensa que puede recuperar todas las empresas norteamericanas que se fueron a China a invertir y a producir y que las quiere traer de regreso a los Estados Unidos para generar empleos en Estados Unidos, pero además considera que fue desleal la competencia con China porque China tiene muchos menos costos en mano de obra y eso ha permitido a China invadir a Estados Unidos con productos de bajo precio. Hoy, en el tratado que hacen con Canadá y México, Estados Unidos pone como condición que solamente podrán ser importados a Estados Unidos o exportados a Estados Unidos productos de Canadá y México donde los salarios de los trabajadores mexicanos o canadienses sean iguales a los salarios de los trabajadores norteamericanos, lo cual es muy bueno para los mexicanos porque ya no van a ser explotados miserablemente, y para los canadienses, pero al mismo tiempo significa que ya no hay ventajas para las empresas norteamericanas, y al no haber ventajas para las empresas norteamericanas, ellas van a salir de México y van a generar desempleo, y al generar desempleo generan una ola migratoria, y eso no solamente es para México, es para toda Centroamérica y para toda América Latina. La siguiente declaración de guerra fue a sus aliados de la OTAN. ¿Cómo fue la declaración de guerra a sus aliados de la OTAN? Se sintió y se mostró muy satisfecho de haber obligado a los países de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, a destinar el 2% de su Producto Interno Bruto para comprar armas norteamericanas y financiar el ejército norteamericano en Europa. Sus soldados, sus generales, sus aviones, sus tanques, todo. Igual que lo hacía el ejército romano, que obligaba a todas las colonias donde tenía, o el ejército español, que obligaba a todos
los virreinatos a pagar por, entre comillas, la protección. Esto es como cuando yo estuve en Rusia y la mafia rusa me cobraba krisha por protegerme. Y cuando yo le preguntaba, ¿de quién tengo que protegerme?, me decían, de nosotros. O sea que les pagaba para protegerme de ellos mismos. Hoy Estados Unidos dice, no, no es para protegernos de nosotros los norteamericanos, es para protegernos de los rusos, del poderío ruso. ¿No ven lo que hicieron en Ucrania? Se metieron. Lo mismo les pueden hacer a ustedes. Fue una segunda declaración de guerra a Rusia y al mismo tiempo una declaración de guerra a Europa en la cual señala claramente que el ejército de la OTAN es norteamericano, está bajo las órdenes norteamericanas, está equipado por los Estados Unidos y todos los países de Europa tienen que financiarlo. Lo mismo pasa para el ejército de Corea del Sur y lo mismo pasa para el ejército de Japón. Antes no era así. Estados Unidos ayudó a Alemania fundamentalmente y por supuesto a Francia y a otros países de Europa del Este, del Oeste, con soldados, con hombres, con armamentos y todo, que no les costaba nada. Y entonces la industria alemana pudo desarrollarse porque Alemania no tenía el peso de una carga militar. En América Latina nosotros no podemos desarrollarnos porque tenemos que soportar el peso de nuestros ejércitos que están para engordarlos en tiempo de paz, para defenderlos en tiempo de guerra porque nos reclutan como conscriptos y nos mandan al frente de batalla, y para obedecerlos en tiempos de paz. Porque ellos son los que deciden quién es nuestro presidente, cuáles son las leyes que tenemos que obedecer y quién manda en nuestros países. Esta fue la declaración prácticamente de guerra a Europa. La tercera importante declaración de guerra es la que le hace a Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Cómo fue la declaración de guerra a ellos? Primero, presentó a Guaidó, y curiosamente, demócratas que no debían estar de acuerdo con eso, un presidente autoimpuesto y que quiere ser impuesto por Estados Unidos, haya o no haya elecciones, autonominado. Y le garantizó que para este año acabaría con el gobierno de Maduro. Por supuesto, los rusos están ahí para decir esto no va a pasar. Y al mismo tiempo se vanaglorió de haberles echado abajo el acuerdo entre Obama y Castro, el hermano de Fidel, con la ayuda del Papa, con la mediación del Papa Francisco, para aliviar el bloqueo a Cuba, que era una cosa muy ventajosa. Pues echó abajo todo eso y volvió al bloqueo a Cuba, y por supuesto señaló que intervendrá en las próximas elecciones de Nicaragua porque le va a sacar y va a intervenir Estados Unidos en las elecciones y militarmente si es necesario para sacarle a Ortega, otro dictador suave. Pero no se contenta con eso. Le señala que ha conseguido que México, Guatemala, El Salvador ya no faciliten la migración por la frontera sur. Se vanagloria de haber construido más de 800 millas de muro, del muro de Trump. Un lindo muro, imparable, invencible, intangible, cuando eso solamente significa
dar y convertir al cartel de Sinaloa, a los amigos del Chapo, a todos los narcotraficantes y traficantes de seres humanos de México en héroes latinoamericanos, porque ellos harán túneles, pasarán la droga con drones, pasarán a la gente por mini submarinos, pero el asunto es que van a pasar esa frontera y la van a permeabilizar, y cada vez van a ganar más dinero por hacer ese trabajo que es ahora más difícil. La gente les va a pagar por eso, y con la ventaja de que al permeabilizar la frontera sur, también pueden meter de manera ilegal las armas que necesitan los latinoamericanos y los pobres en Estados Unidos para enfrentar a todas las personas que tienen armas en los Estados Unidos y que son blancos, que matan latinoamericanos en los supermercados. Esto no solamente es una declaración de guerra a ellos, sino que declaró la guerra al estado de California por ser santuario de latinoamericanos, y declaró la guerra al estado de Nueva York por ser santuario de latinoamericanos, y declaró la guerra a todos estos estados que dan asistencia médica gratuita a los latinoamericanos. Señaló claramente que Estados Unidos es el santuario de los norteamericanos arios y negros, pero no el santuario de los latinos, porque ellos nos están invadiendo. Nos declaró la guerra a todos los latinoamericanos el día de ayer. Y no contento con eso, declaró la guerra a los musulmanes, partiendo de que había matado a Soleimani porque este general iraní era el culpable de la muerte de muchos soldados norteamericanos y contratistas norteamericanos que habían llegado a Irán, a Irak, a Siria, a Afganistán, a matar musulmanes con el pretexto de guerra contra el terrorismo, porque todos los musulmanes de Afganistán, todos los musulmanes de Irak, todos los musulmanes de Siria, todos los musulmanes de Irán, todos los musulmanes de Palestina son terroristas y hay que bloquearles. Y si no, vayan a ver quiénes son los que causan terror en las calles recientemente en Inglaterra, si no son ellos. Pero confesó que la guerra de Afganistán está perdida, que tiene que sacar las tropas de la guerra más larga de los Estados Unidos y que ya no pueden seguir siendo el policía del mundo en ese lugar. Pueden ser en cualquier otra parte, pero no en ese lugar. Los mujahidines los han derrotado. Esta es la declaración de guerra a los musulmanes. Y le señala a Irán que le apretará aún más con medidas económicas hasta asfixiarlo si es que no deja de producir uranio enriquecido para fabricar bombas atómicas el día que se le ocurra. Y si no lo hace, va a pagar las consecuencias. Su pueblo va a vivir el mismo drama de Venezuela, el mismo drama de Cuba, y va a cambiar completamente la cosa, y él va a ser extremadamente generoso, amable, si es que dejan de producir eso y permiten a los norteamericanos manejar y comprar su petróleo. Eso es todo. Esa ha sido la declaración del día de ayer. Pero no solamente que ha declarado la guerra, ha declarado también la guerra al SIDA, ha declarado la guerra
a las empresas farmacéuticas que explotan a los norteamericanos, porque recordemos que un remedio que nosotros compramos aquí, la piridoxina que nosotros llamamos Fansidar, y que utilizamos para la malaria y que ya no hay por aquí, de una cajita que valía $15, aquí valía en el Ecuador 5. En Estados Unidos ahora vale $750 porque un avispado de 35 años, el hombre más odiado de Estados Unidos, se le ocurrió comprar las acciones y derechos de este medicamento que también se utiliza en los enfermos con SIDA, porque los enfermos con SIDA en África mueren de malaria. Recordemos que el SIDA lo que hace es bajar las defensas y entonces aumenta las. Y en América Latina, en cambio, mueren de amebas en el cerebro. Mientras que en Estados Unidos y los otros países desarrollados, y entre la gente rica, la gente muere por el famoso sarcoma de Kaposi, que es un cáncer a la piel. Contra eso, los demócratas han lanzado una ley. Y para neutralizar la ley en que los demócratas piden que la atención en los Estados Unidos sea como Inglaterra, gratuita y para todos, y que las medicinas sean controladas por el Estado en los precios, a eso les llama socializar la medicina, él ha declarado que no va a permitir que las empresas aseguradoras desaparezcan, que va a controlar el precio de las medicinas y que como Bernie Sanders ofrece la educación universitaria gratuita a todos los estudiantes norteamericanos, él ofrece unas becas de oportunidad hasta a los niños de cualquier parte, pero no va a permitir que se privatice o que se dé educación gratuita a los Estados Unidos, porque los norteamericanos tienen que aprender a pagar por la educación, a pagar por la salud. Muchas gracias.